Mi nombre es David Lebrón, para aquellos que no me conocen, y esta es la Alianza Cristiana y Misionera de White Plains. Estamos localizados en el 39 de North Broadway, en White Plains, New York, y nuestro servicio evangelístico es los domingos a las 5:30. Así que si usted vive en el área de White Plains, por favor, siéntase en libertad de venir a visitarnos los domingos a las 5:30 y gozarse con los hermanos de la iglesia en el Señor. Amén. Ese mensaje para los hermanos que están aquí es para los hermanos que nos van a estar viendo por las redes sociales y nos pueden venir a visitar. Hace 2 semanas tuve la oportunidad de traerle el mensaje de la prédica de Efesios 4, versículos 1 al 10. Y en esa ocasión les hablé del llamado que tenemos a ser una iglesia unida. Una iglesia que define su identidad por medio del testimonio de lo maravilloso que Él es simplemente mostrando las 5 virtudes que nacen en nosotros, en nuestros corazones, por medio de la obra del Espíritu Santo, que son expresadas por medio del comportamiento de los miembros de la iglesia. Si recuerdan, esas virtudes eran la unidad, que es la capacidad de no tener más alta opinión de uno mismo, sino que siempre es mejor pensar que las personas que nos rodean son mejores que nosotros. La segunda era la mansedumbre, que es la capacidad de indignarse de las injusticias y los sufrimientos de los demás, pero nunca indignarse ante las injusticias y los insultos de los que somos nosotros mismos objeto. La tercera es la paciencia, que es la disposición uniforme de mantener la calma ante una provocación prolongada. Y de esto, si recuerdan, les di el ejemplo del cachorro que siempre está ladrándole al perro mayor, perro más grande, y sin embargo el perro mayor no se mueve, no se irrita, no busca retaliarse en contra del perrito más pequeño, sino que es paciente. Y el amor es el cuarto. En cuanto a esto les dije que el amor cristiano era algo nuevo, algo diferente en el mundo antiguo. Era tan raro y tan nuevo que los hermanos cristianos tuvieron que usar una palabra griega antigua, rara, y darle un nuevo sentido. Y esa palabra era agape, que es el amor agape que conocemos. También le dije que el amor cristiano es una virtud de la mente y del corazón, que nos impulsa a no sentir ningún tipo de venganza, sino buscar el mayor bien posible para todos, sean como sean las personas. La iglesia que desarrolla estas 4 virtudes, pues puede lograr realmente ser una iglesia unida en el espíritu, porque estas 4 virtudes abren paso a la 5ª virtud, que es la paz. La paz dentro de la congregación, que solo se logra cuando nos deshacemos del individualismo en la iglesia. Eso desaparece. Ya no decimos yo, ya no decimos ustedes y tú, sino que decimos va bien nosotros en todo momento. Así que una vez más tenemos que, como iglesia, aprender a remar todos en la misma dirección, con el mismo propósito, con el mismo objetivo, poniendo siempre la mente, nuestros ojos en Jesucristo. Aprendamos siempre a ser unos en el Espíritu y representar a nuestro Señor Jesucristo con las virtudes y cualidades con las que Él ha colmado su iglesia. Siguiendo esa línea de pensamiento, pues el mensaje de hoy se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 10, como leímos anteriormente, pero yo lo voy a leer una vez más para el beneficio de la iglesia y de aquellos que se unen a nosotros por las redes sociales. Se pueden poner de pie, pueden quedarse sentados, pero en reverencia a la palabra, pues yo los exhorto a ponerse de pie. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 10. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Dios, en este momento vamos a predicar tu palabra. Le pedimos, mi Señor, que prepare nuestras mentes y nuestros corazones, que nos reveles a nuestro Salvador, que nos enseñes cosas que aún no sabemos, y que, mi Señor, al salir de aquí salgamos transformados. Esto te lo pido, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pueden tomarse. Las palabras que leímos son parte de la segunda epístola del apóstol Pedro, dirigida a los creyentes en Asia Menor. Estos creyentes eran en su mayoría gentiles, y por un tiempo fueron perseguidos por la sociedad. Debido a esto, Pedro les escribió una primera carta, inspirado por el Espíritu Santo, en la cual él los exhortaba a permanecer firmes en la fe, a mantener su esperanza viva, y esa esperanza es Jesucristo. Y les dice que no importaba qué tan largo pareciera ese tiempo de aflicción, ese tiempo iba a ser muy corto comparado con el tiempo que iban a pasar ellos en la eternidad con Jesucristo, si se mantenían firmes en su fe. Y ahora Pedro le escribe una vez más. Se cree que él le escribe por ahí por los años 66 y 68, poco antes de su muerte. Tanto Pablo como Pedro fueron sentenciados a muerte por el emperador Nerón, quien murió en el año 68. Y Pedro hace mención de que ya pronto pasará a dormir con los santos, en el versículo 14. Así que se cree que la fecha de esta carta entre el año 66 y 68. Y el propósito fue motivarlos a crecer y madurar en la fe, y de esta manera poder reconocer a los falsos maestros que se infiltraban en la iglesia. La mayor diferencia entre la primera carta y la segunda es precisamente esta, que en la primera carta él les advierte acerca de los peligros que ellos enfrentaban fuera de la iglesia, pero en esta carta él está advirtiendo acerca de los peligros que se encuentran dentro de la iglesia. Pues ni los peligros que vienen de afuera quizás es más fácil que verlos desde adentro, ¿verdad? Y es por eso que la iglesia tiene que presentar un frente unido. Un frente unido jamás será vencido, y mucho menos cuando ese frente está siendo cuidado, protegido, liderado por el Dios Todopoderoso, que acampa alrededor de su pueblo, protegiéndolo en todo tiempo. Pero como les dije, mirar los ataques desde dentro de la congregación es un poco difícil, porque tenemos puntos ciegos que no podemos identificarlos de inmediato, no podemos verlos en el momento preciso, y muchas veces porque es el hermano o porque es alguien que se ha estado congregando dentro de la iglesia, pues podemos ignorar las señales. Amén. Confiamos en esas personas y eso nos ciega ante el peligro. Así que Pedro comienza su carta como un saludo normal. Un saludo normal como cualquier persona que escribe una carta, saludando.
Pero aún dentro de ese saludo, él va casi directo al grano. Él les dice, acuérdense que nuestra fe ha sido alcanzada por medio de la gracia que el Señor ha tenido para con nosotros. Ustedes han alcanzado la misma fe que el pueblo judío tenía, han tenido esa gracia, han tenido este privilegio, porque así el Señor lo ha querido. Él ha mostrado esta misericordia por su gracia. Pedro, en este saludo, les recuerda que nuestro Salvador Jesucristo es quien ha proveído esta gracia para el pueblo, que ha proveído esta gracia para los gentiles que no conocían a Dios, sino que Él vino y sacrificó su vida por nosotros y abrió el manto, el velo del templo, dándonos acceso directo al Dios Todopoderoso. Es primordial, es necesario que no olvidemos que es por gracia que hemos sido elegidos, que por gracia nosotros hemos sido justificados y santificados y hechos hijos de Dios. Es decir, somos coherederos junto con Cristo, quien es el heredero de todas las cosas. Él es el creador. Jesucristo es Dios. Así que Pedro les dice a todos aquellos que han alcanzado la misma fe preciosa que se le ha predicado a los judíos, que se recuerden de esto. Una fe que sana, que salva, que transforma, que restaura y reconcilia. Una fe en la que debemos permanecer firmes y recordando las grandes promesas que Dios nos ha hecho. Promesas de una vida eterna. Promesas de estar junto con el Rey de Reyes y Señor de Señores, sirviéndole como Rey y Sacerdote en la morada que Él ha preparado con nosotros. Pedro le llama una fe preciosa y le llama de esta manera porque por medio de la fe es que le damos admisión al Espíritu Santo a morar en nuestra vida y le decimos a Jesucristo, ven, entra en nuestros corazones. Sin fe, hermanos, somos un grupo más de fanáticos que se reúnen una vez a la semana a cantar y a hablar de un libro. Pero con fe somos un pueblo elegido, linaje escogido, que se encuentra a la expectativa del regreso de su Señor, que nos llamará a una vida eterna. Amén. Por eso, Él continúa, le dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tenemos que siempre recordar, hermanos, que Dios nos ha extendido la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Que Él nos ha llamado a tal manera que no esperó a que nosotros nos arrepintiéramos para Él proveer el camino de la salvación, para Él proveernos el perdón, sino que Él envió a su Hijo antes que nosotros hubiéramos pensado en Él. Él envió a su Hijo para que nosotros nos arrepintiéramos y pusiéramos nuestra fe en Él y así alcanzáramos vida eterna, de la cual no somos merecedores. Nosotros no somos merecedores de tal misericordia. Sin embargo, Dios ha hecho esto por nosotros, porque Dios es un Dios generoso que multiplica las bendiciones que Él nos da. Él nos da de acuerdo a la grandeza de su riqueza, de la grandeza de su riqueza, de la abundancia de ella, el Señor nos da. Si Él nos hubiera dicho, tengan fe y sean salvos, eso hubiera sido más que suficiente para que nosotros le sirviéramos a Él. Porque recordemos que en un momento dado, éramos enemigos de Dios. En un momento dado, debido al pecado que hay en el hombre, nosotros éramos enemigos de Dios. Y a pesar de todo eso,
Él proveyó el sacrificio único y perfecto, el método de reconciliación que le placía a Él, que le iba a agradar a Él, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Así que Él no solamente dijo, tengan fe, por gracia les doy fe y van a ser salvos. Él no solamente dijo eso, sino que según Pedro, Él dijo que nos añadió paz. No solamente nos añadió paz, sino que nos añade conocimiento y que son multiplicadas para que nosotros podamos crecer en nuestro entendimiento de quién Él es. Y mientras más conocemos a Dios, más adquirimos los fundamentos esenciales que nos ayudan a vivir una vida agradable a Dios, una vida santa, que es la vida que Él desea que nosotros vivamos. ¿Vamos a pecar en el camino? Sí, vamos a pecar. Vamos a pecar porque no somos perfectos. Somos débiles. No somos personas que saben decirle que no a todo el tiempo a la tentación. Pero podemos reconocer cuando estamos haciendo las cosas mal. Podemos sentirlo en nuestro corazón y podemos pedirle perdón al Señor. Eso es lo que Él desea de nosotros. Que sintamos verdadero arrepentimiento en todo momento. Porque Él sabe que le vamos a fallar. Sin embargo, de todas las cosas nos han sido añadidas a la vida cuando venimos a ser hijos de Dios por medio de su poder divino. No son cosas que nosotros simplemente adquirimos por medio de la práctica, de alguna manera, de alguna rama de la ciencia. No son cosas que vamos a aprender en la universidad. No son habilidades que practicamos y que vienen a ser mejoradas simplemente porque las practicamos. Son cosas que por medio de su divino poder nos son dadas a cada uno de nosotros, para que podamos ser piadosos ante los hombres y que seamos reverentes ante Dios. El poder divino de Dios es el que creó el universo, el que lo sostiene. Es el poder de Dios el que puede destruirlo y volverlo a hacer según sea su voluntad. Es el mismo poder divino, es el que nos creó y nos hizo renacer del agua y del espíritu para poder ser testigos de su majestad y de su poder, para poder testificar en todo tiempo de las maravillas que Él ha hecho por nosotros. Y si nosotros no estamos dando testimonio de Él, no se preocupe, porque Jesucristo dijo que aún las piedras hablarán de Él. Aunque el hombre se aferre a su propio conocimiento, a sus propios planes, esquemas, la verdad es que lo único que mejora al hombre es su conocimiento acerca de Dios. El único Dios, único y verdadero, que conoce a cada una de las estrellas por su nombre. El hombre prefiere investigar de dónde es que él procede, de dónde vienen sus antepasados, qué porcentaje tengo que viene de este país, qué porcentaje tengo que viene de esta otra raza. Y todas esas cosas son obsoletas, no importan en la vida. Lo importante es nuestra investigación acerca de quién es Dios, el Dios que nos ha creado, el Dios que nos ha formado en el vientre de nuestras madres y que ha soplado aliento de vida en nuestro ser. El hombre está muy enfocado en sí mismo o en su prójimo, porque hay personas que idolatran a otras personas al punto de que se hacen cirugías plásticas para parecerse a tal persona. Sin embargo, a la única persona que Dios quiere que nos parezcamos es a su Hijo Jesucristo. Pero el creyente debe procurar conocer a Dios, debe querer conocer a Jesús, porque como Pablo dijo, quiero conocerle a Él y al poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. Y ese debe ser nuestro sentido, llegar a conocerle a Él y el poder de su resurrección,
Ningún hombre puede conocer a Dios y entender los propósitos de Dios y confiar en sus promesas, o puede depender de Dios si no llega a conocer al Hijo primero. Los que hemos conocido a Jesús hemos aceptado el reto de su llamado y hemos huido de la corrupción para refugiarnos en sus brazos, para habitar bajo su sombra protectora. Pero debemos tener cuidado, porque el enemigo está al acecho, y las Escrituras nos lo dicen en varias ocasiones, inclusive en el Nuevo Testamento. Y debemos tener cuidado porque el enemigo está viendo nuestra intención de querer acercarnos a nuestro Salvador. Nuestro enemigo está viendo que ya le hemos puesto nombre a sus obras que Él hace para distraernos a nosotros de nuestra devoción con el Señor, de nuestra relación íntima que deseamos tener con Jesucristo. Y el nombre que le hemos puesto, el mismo Dios se lo puso y nosotros simplemente se lo repetimos. Es pecado, es la violación de la ley de Dios y no queremos alejarnos de Él. Por lo tanto, nos alejamos de lo que Él nos ofrece. Le decimos que no en todo momento. Jesús hablaba con Pedro en Lucas 22 y le dijo: Satanás te ha reclamado, o los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. El enemigo ha querido ser como Dios, pero él no ha podido. Así que él busca probar nuestra fe para interrumpir la paz que nosotros tenemos con nuestro Dios. Es por eso, hermano, que tenemos que prepararnos. Es por eso que tenemos que continuar avanzando en todo momento. Es por eso que este mensaje yo le he titulado Vamos escalando peldaños. Porque tenemos que ir aumentando día a día en nuestro conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No podemos simplemente llegar a los pies del Señor y quedarnos ahí complacidos, conformes, sino que tenemos que ir aumentando en nuestro conocimiento de nuestro Señor. Tenemos que ir aumentando en el conocimiento, en el entendimiento de lo que fue su sacrificio en la cruz. ¿Qué significó eso para cada uno de nosotros? ¿Y qué impacto ha tenido en nuestras vidas? Pero nosotros permanecemos firmes en la palabra, firmes sobre la roca. Y por esta razón el enemigo infiltra falsos maestros en los círculos cristianos para crear confusión en nosotros como individuos y para crear divisiones entre los hermanos en la congregación. Por tal razón, como les dije, tenemos que ir escalando peldaños. Y para esto, vemos que Pedro nos escribe en los versículos 5 al 7, que vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. El cristiano no puede vivir una vida pasiva. No puede vivir una vida pasiva. Tiene que permanecer activo en su vida devocional. Tiene que mantenerse activo en su estudio bíblico de la palabra. Por eso es que dicen que todo cristiano, todo creyente es un teólogo. Quizás no de título, pero es porque somos estudiosos de la palabra. Por lo menos ese debería ser nuestro deber. El cristiano debe tomar iniciativas en su propio crecimiento y no esperar a que alguien le diga: haz esto, haz lo otro. La dirección y la guianza son buenas, pero usted tiene que poner de su parte. Usted tiene que mostrar ese interés por su crecimiento espiritual, por el crecimiento en esa relación íntima con nuestro Señor. Nuestro Dios es un Dios que abunda en todas las cosas. Y como les dije, Él nos da de las riquezas de su tesoro. Él nos da la victoria. Pero nosotros debemos pelear la batalla. Es decir, nosotros tenemos que poner de nuestra parte y no simplemente quedarnos de brazos cruzados. Si nosotros conocemos nuestra Biblia, espero que todos aquí conozcamos nuestra Biblia, hemos escuchado de un libro del Cantar de los Cantares. Un libro que superficialmente hablando nos habla del amor entre un hombre y una mujer. Pero este libro es mucho más profundo que esto. Este libro es una metáfora que nos habla de cómo nosotros entramos en una relación
y permanecemos casualmente saliendo con esa persona, en esa relación. Esa relación tiene que crecer, tiene que profundizar, tiene que aumentar en todo momento. El creyente muchas veces, cuando entra en esa relación con Jesucristo, entra sin saber en qué se está metiendo y por lo tanto mantiene a Jesucristo al margen. Ya creí, ya pasé al frente, ya le di mi vida a Cristo, ya me bauticé y de ahí no he querido profundizar más. No he querido hacer que esta relación sea formalizada propiamente. Y de eso es que trata el libro de Cantar de los Cantares. De un creyente que comienza marginalizando a Jesús, pero se da cuenta de que ya ha pasado mucho tiempo. Ya es necesario que mi relación con mi Salvador sea algo mucho más serio. Por lo tanto, Señor, aquí estoy. Y ahí es que vemos al rey venir. Ahí es que vemos al rey venir para casarse con esa doncella. Nosotros los creyentes somos la doncella y el rey es Jesucristo, que está esperando que nosotros queramos formalizar esa relación con Él. Y según vamos formalizando nuestra relación con Él, vamos a ir rompiendo todo tipo de paradigmas que hemos creado en nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento acerca de quién es Él, nuestro entendimiento acerca de los beneficios de la relación que tenemos con Él, nuestro entendimiento de las promesas que Él nos hace, va a ir aumentando en todo momento. Ese es el mensaje de Cantar de los Cantares. Ese es el mensaje que Pedro nos quiere dar a nosotros en esta carta. Crezcan y maduren. Permanezcanse constantemente aprendiendo más acerca de nuestro Señor Jesucristo. No podemos decir simplemente Dios ya me salvó. Tenemos que ser diligentes en nuestro aprendizaje. ¿Y qué significa ser diligente en nuestro crecimiento y nuestro aprendizaje acerca de Jesucristo, acerca de Dios? Cuando usted es diligente, usted trabaja arduamente y cuidadosamente en algo. Pero sin embargo, el significado original de la palabra diligencia o diligente no era ese, era prisa. O sea, fue con diligencia que María fue a visitar a su prima Elizabeth. Fue con diligencia que Herodías fue corriendo a donde el rey a decirle: quiero la cabeza de Juan el Bautista. O sea, fue con prisa. Pablo, en los versículos finales de su segunda carta a Timoteo, le dice que sea diligente y que procure acompañarlo en su prisión antes del invierno. O sea, Timoteo, me siento solo, date prisa y ven a acompañarme. Así que Pedro lo que está diciendo a nosotros, los creyentes, es: desen prisa en obrar de la siguiente manera. Las palabras de Pedro, tenemos que reconocer la urgencia con la que él nos dice: trabajen en mejorar, trabajen en madurar, trabajen en crecer, trabajen en ir escalando peldaños, en subir de nivel a nivel, pero háganlo ya, háganlo rápido, dense prisa, no esperen un día más. Dios ya nos dio la fe. Por su gracia, Él nos dio la fe para que creamos en el Señor. Pero Pedro dice: no se conformen simplemente con tener fe, sino que con prontitud, con prisa, den los siguientes pasos. Añadan a su fe virtud. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos vivir de acuerdo a un código moral. Un código moral que no tenemos que inventarlo, sino que se encuentra aquí, en la Biblia. Un código moral que Jesús resumió en dos mandamientos claves: amen al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todo su ser. Y el segundo mandamiento: amen a su prójimo como a ustedes mismos. Toda la ley mosaica resumida en esas palabras. Toda la ley mosaica resumida en dos mandamientos, y aún así se nos olvidan esas palabras. No sabemos amar a Dios, al mismo Dios que nos dio la fe. Y les digo esto
Porque Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. El guardar los mandamientos no es otra cosa que el mantenerse al margen del pecado. De no poner otras cosas delante del lugar que le pertenece a Dios, a nuestro Señor. Sin embargo, continuamos pecando. Muchas veces inconscientemente, pero otras veces lo hacemos sabiendo que estamos pecando. Que lo que estamos haciendo o que estamos a punto de hacer no le va a agradar a Dios. Muchas veces preferimos agradarle al hombre que agradarle a Dios. Por esta razón, lo primero que Pedro dice es: añadan virtud. Un código moral que demuestra su valentía en enfrentarse a las tentaciones del mundo. Un código moral que le ayuda a decirle a la gente: no, yo no hago esas cosas porque yo soy hijo de Dios, porque yo soy cristiano, porque yo soy imitador de Jesucristo. Una valentía que nos hace que nos neguemos de los placeres pasajeros de la vida, aunque el mundo nos critique. No nos debe importar la crítica del mundo. Lo que nos debe importar es nuestra relación con Jesucristo y no querer quebrantarlo. Pero eso no es solamente abstenernos de nuestros deseos carnales, sino que para escalar peldaños, el apóstol nos dice que añadamos conocimiento. Si a nuestra fe le hemos añadido la virtud, que nos da la valentía de ser diferentes ante el mundo, es nuestro conocimiento que nos da la sabiduría para emplear esa valentía. O sea, se necesita valentía para ser diferente, para crear cierto conflicto, cierta fricción entre nosotros y el mundo. Porque al ser diferente, en nuestra casa estamos creando un conflicto con nuestros familiares que no le sirven al Señor. Estamos creando un conflicto en nuestros lugares de trabajo que quieren hacer sentir, que quieren hacer sentir al mundo bien, y ahora nos quieren obligar a hacer ciertas cosas que no son cristianamente éticas. Y usan, por ejemplo, cuando nos dicen que al compañero de al lado que se llame Fausto, no hay nadie que se llame aquí Fausto, ¿verdad? Espero que no. Que nos refiramos a Fausto como ella. Esas son cosas que son principios cristianos que van en contra de los principios cristianos. Nosotros, si el Señor lo creó varón, tenemos que referirnos a esa persona como Él. Si el Señor lo hizo hembra, esa es ella. No simplemente tenemos que conformarnos a las leyes que el hombre hace, cuando la ley suprema es la que Dios dictó al hombre y la ha grabado en su corazón. Pero cuando tenemos conocimiento, nosotros usamos la prudencia. No es simplemente, que yo no lo voy a decir, eso no. No es simplemente crear una escena en el trabajo, donde sea, sino que tenemos que usar la prudencia, y eso viene a través del conocimiento que adquirimos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos da un consejo en cuanto a esto en Efesios 5, 15 al 17, cuando dice: tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. O sea, en inglés, pick your battle. Escojan su batalla. Y cuando las escojan con sabiduría, de acuerdo al conocimiento que usted vaya adquiriendo, que usted está adquiriendo, según usted está escalando peldaños en su relación como cristiano. Esa es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es nuestra santificación, que seamos santos. Así que nuestro conocimiento no es solo para emplearlo a la hora del conflicto, sino que nuestro conocimiento es también para que seamos maestros inteligentes de la fe en Cristo. Dios no restringe ninguna de nuestras facultades, nos deja usarlas todas, porque Él nos ha dotado a nosotros de habilidades para que le glorifiquemos a Él. Por tal razón debemos llenar nuestra alma con la sabiduría de lo alto y consagrar toda clase de sabiduría al servicio a Dios. Es necesario que el creyente en Cristo crezca
constantemente en su inteligencia, porque nuevos errores se van infiltrando en la iglesia constantemente. Así que es bueno que tengamos esa relación con Cristo viva y creciendo en todo momento, no limitada, pero debemos procurar aumentar en nuestra inteligencia y conocimiento para estar siempre listos para dar una respuesta y una razón de la esperanza que hay en nosotros a cada persona. Tenemos que ver que el apóstol no termina aquí, sino que nos dice que añadamos dominio propio. Que como dijo el apóstol, enójase, pero no peque. No podemos enojar. El Señor mismo se enojó. Si miramos la última semana de nuestro Señor Jesús, el segundo día de la semana, Él fue al templo y se enojó al ver el relajo que los mercaderes tenían en el templo. Volteó las mesas y sacó a los mercaderes del templo. Y no solo eso, sino que antes de llegar al templo, Él sintió hambre y Él vio una higuera. Y la higuera no tenía frutos. El Señor la maldijo. Y eso es parte del enojo. Pero el Señor no pecó. El Señor estaba protegiendo la casa de nuestro Señor, de nuestro Dios. La casa del templo era el lugar sagrado, la casa de oración. Sin embargo, Él le dice que la han convertido en cueva de lobos. Así que, si hay una causa justa para enojarnos, nosotros debemos moderar nuestro enojo. Porque el tener dominio propio no solamente se refiere a nuestro temperamento, sino que también se refiere a hacer las cosas en extremo. Ejemplo, son personas que buscan obtener cosas o buscar cosas en los extremos en la comida, gente que come demasiado o gente que no come lo suficiente, personas que toman demasiadas bebidas alcohólicas hasta embriagarse, o personas que practican la hipersexualidad, ¿no? Esos son extremos dañinos en nuestra vida. O sea, no solamente el dominio propio no solamente se limita al enojo, sino que también se limita a otros aspectos de nuestra vida. Y nosotros simplemente tenemos que actuar con inteligencia y sabiduría en todo momento. Al dominio propio Él nos dice que es encontrar un balance en la vida. Y nos pueden describir como prudentes cuando encontramos un balance. Es decir, que tenemos buen juicio a la hora de actuar. Que añadimos perseverancia al dominio propio, que no es nada más que no darnos por vencidos. Porque la vida cristiana, hermano, es sumamente difícil. Cuando pensamos que tenemos que mantener nuestro estándar de vida a un cierto nivel alto para poder agradarle al Señor. No para agradarle al hombre, no para yo autosatisfacerme, sino para agradarle al Señor. Todas las personas que tienen un ministerio saben que entran en ese ministerio temiendo de que no den la talla, porque miramos las metas que el Señor nos pone, miramos ese ministerio tan grande, ese Señor, esto es demasiado para mí, pero el Señor está confiando en nosotros. Él nos está preparando, Él nos ha santificado y Él nos ha elegido para algo, y nosotros simplemente tenemos que confiar en que si Él nos ha llamado a ese ministerio, si Él nos está llamando a hacer cosas para glorificarlo a Él, Él no va a permitir que nosotros quedemos en ridículo. Él no va a permitir que Él mismo quede en ridículo, porque es por amor a su nombre que Él nos manda a hacer todas estas cosas. Así que cuando le añadimos la perseverancia en la vida cristiana, tenemos que no darnos por vencidos en ningún momento. Porque va a llegar un momento en que vamos a sentirnos como que estamos decepcionando a Dios, ya nuestros hermanos en la fe, nuestra congregación. Y cuando nos miramos en el espejo nos estamos decepcionando a nosotros mismos.
Y cuando recibimos críticas, pues esas críticas no nos ayudan en nuestra moral. Nuestra autoestima baja cuando estamos recibiendo críticas, porque nosotros ya sabemos las cosas que estamos haciendo mal. Ahora, una crítica constructiva es siempre bien recibida, pero una crítica en la cual nos van a pisotear, o sea, una persona que ya se siente con baja moral y recibe una crítica, pues no va a ser bien difícil levantarse para esa persona. O sea, una crítica con amor siempre es bien recibida. Así que sabemos que todo lo que hacemos, lo hacemos para Cristo, con perseverancia, sin darnos por vencidos, porque Él es quien nos ha llamado a servirle. Por eso es que nosotros continuamos hacia adelante, a pesar de los fuertes vientos que pueden soplar en nuestra contra. Por eso es que nosotros seguimos escalando peldaños, a pesar de que tan empinada se haga esa pendiente, que tan difícil sea alcanzar la próxima roca que nos va a ayudar a subir esa montaña, ese monte, esa colina, lo que sea, esa muralla. Pero nosotros seguimos hacia adelante, con perseverancia. Dice piedad es la próxima en la lista, y lo que Pedro nos está diciendo es que debemos ver el mundo a través de los ojos de Cristo. Tenemos que ver el mundo a través de los ojos de Cristo, porque el mundo está esclavizado por el pecado, y eso debe dolernos. Si cuando usted mira a su alrededor y usted ve personas tiradas en el suelo y usted no siente dolor por eso, usted no ha alcanzado la piedad, usted no es piadoso. Si usted es una persona que constantemente está metiéndose en problemas, violento, que siempre está gritando, que siempre está usando palabras obscenas, estas cosas a ustedes deben doler, porque son personas que no sienten amor por su prójimo, que siempre quieren estar en conflicto con los demás. O sea, nosotros debemos ser piadosos y sentir el dolor del mundo que nos rodea. Porque así es que Jesucristo mira el mundo y siente ese dolor de por qué no me han aceptado. Ahora es nuestro deber presentarle a Cristo al mundo. El mundo tiene que conocer a Cristo a través de nosotros, a través de todas las cualidades que Él nos da a nosotros por medio de su Espíritu Santo, de las cuales nos llena. Son sus cualidades que nosotros reflejamos al mundo, que nosotros le mostramos al mundo. El mundo debe mirarme a mí, no puede decir, ahí va David. Ahí tienen que decir, ahí va un varón de Dios, ahí va un cristiano. ¿Cómo tú sabes que es cristiano si no lleva ni la Biblia en la mano? Tú nunca has hablado con él, tú nunca lo has visto conducirse en diferentes situaciones. Y esa es la diferencia que nosotros marcamos en cada lugar en el cual nos presentamos. Que nosotros cuando vamos somos embajadores de Jesucristo. Somos embajadores, portavoces de su palabra. Somos evangelistas donde quiera que vayamos. Cualquier oportunidad es una oportunidad preciosa para nosotros poder presentar el Evangelio. Estamos esperando el bus. Podemos decirle a la persona que está al lado, se está demorando el bus, pero Él viene. ¿Tú sabes quién más dicen que se está demorando? Jesucristo, pero Él viene. Eso es una manera sencilla de comenzar una conversación acerca de Jesucristo, de presentarle a nuestro Señor. El varón que está sentado ahí atrás, qué bonita te queda esa suéter púrpura. ¿Sabes quién más utilizaba púrpura? El Rey del Reyes, Señor del Señor, Jesucristo. O sea, son maneras sencillas en las que nosotros podemos evangelizar al mundo, que podemos abrir una conversación con el mundo acerca de la persona de Jesucristo, quien dio su vida por cada uno de nosotros, para que nosotros reconozcamos como nuestro Señor y Salvador, como nuestro Redentor. Cuando nosotros tenemos todas estas cosas en común, podemos decir que tenemos una misma vida devocional en común, una vida de oración, de estudio bíblico, de oración entre hermanos. El mundo secular nos debe causar cierta incomodidad, porque no comparte los mismos principios bíblicos que nosotros compartimos, no comparten la misma perspectiva que nosotros compartimos, porque miran a la vida a corto plazo, no miran la vida pensando en la vida eterna. Así que según vamos compartiendo nuestra vida devocional,
con los hermanos, desarrollemos nuestro amor los unos con los otros, un amor cristiano, un amor agape, del cual hablamos en la prédica anterior. Ese afecto por nuestros hermanos no es suficiente, sino el cristiano debe tener como meta tener un amor tan grande como el amor que Dios nos tiene a nosotros. Un amor, porque el amor de Dios hace que Él solo brille sobre todos nosotros. Versículos 8 al 10, los últimos 3 versículos, dicen: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Estas virtudes en la vida de cada cristiano deben trabajar diligentemente, o sea, con prisa, y nos llevan al verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un conocimiento que nos lleva a dar frutos. Nuestro Señor ha derramado bendiciones sobre nosotros, que son como la lluvia que cae sobre la tierra y hace que nazcan árboles fructíferos, árboles que dan fruto a su tiempo. El Señor maldijo a la higuera porque ella no daba fruto. Así que es necesario que nosotros como cristianos demos fruto, porque somos los pámpanos que estamos en la vida. Tenemos que continuar añadiendo virtudes a nuestro carácter. Y no es simplemente decir yo creo. No es simplemente decir ya me he memorizado la Biblia entera, de tapa a tapa. Es poder obrar, hablar e influenciar a otros para la gloria de Dios. La persona que no crece espiritualmente, que no añade estas virtudes a su vida, está quedando corto de la meta que Dios le ha puesto. Está siendo como un cristiano a medias. Está cojeando hacia la meta. Si está cojeando, no está actuando con diligencia. Diligencia que es necesaria porque no sabemos el día y la hora en que Cristo vuelve. Solo sabemos que Él vuelve. Así que, hermano, como dice el versículo 10, seamos diligentes en estas cosas y prestemos atención a las cosas que verdaderamente tienen valor. Que eso es nuestro llamado y nuestra elección de parte de Dios, a ser un mejor pueblo. Un pueblo que lo represente a Él en santidad. Un pueblo que lo represente a Él mostrando sus virtudes. Así que la semana pasada, si recuerdan, o hace 2 semanas atrás, le comencé hablando del baloncesto y cómo los Estados Unidos, después de haber sido sacado de la gloria del oro olímpico, hizo un llamado a sus mejores jugadores del mundo para traer la gloria al nombre de Estados Unidos una vez más. Y a que todas las naciones pusieran sus ojos sobre lo que ellos miran como el estándar en el deporte del baloncesto. Hermano, la iglesia es el estándar del pueblo que Dios quiere que la gente mire. La iglesia es el estándar, es a donde Dios quiere que pongan su vista y que la iglesia los dirija hacia la cruz. Ese es el estándar. Miren a la iglesia para que puedan mirar a Jesucristo, porque la iglesia está mirando hacia la cruz. La iglesia le está mirando a Él en todo momento. La iglesia no ha perdido de vista que su Rey, su Señor y su Salvador es Él, que es para Él que vivimos, no es para nadie más. Así que mientras la iglesia mantenga su vista, sus ojos en Jesucristo, el mundo también va a comenzar a mirar a nuestro Señor. Por eso es que he predicado de la unidad de la iglesia en el Espíritu hace 2 semanas atrás. Por eso es que hoy he predicado el crecimiento del creyente, porque somos el pueblo de Dios.
No somos cualquier cosa, somos linaje escogidos. Somos un pueblo especial con un llamado divino a servirle con honor en todo tiempo y en todo lugar. Así que ahí donde usted está, acompáñenme cerrando los ojos. Vamos a agradecerle al Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es el dominio, la soberanía y el poder. Y nosotros, pues, Señor, somos tus siervos, somos tus hijos que queremos servirte. Queremos servirte con honor. Queremos seguir, Señor, aumentando en lo que tú nos has dado. Queremos poner de nuestra parte, porque reconocemos que tú ya nos has dado más que suficiente. Todo lo que tú nos has dado, mi Señor, no sabemos cómo pagártelo. No lo merecemos, pero tu palabra es clara. Tu palabra nos pide que guardemos tus mandamientos y que formalicemos nuestra relación contigo. Que en todo momento continuemos avanzando en nuestra madurez espiritual y que nuestra relación contigo continúe creciendo en cercanía. Señor, ayúdanos a servirte con honor, a glorificar tu nombre en cada una de las cosas que hagamos dentro y fuera de la iglesia, con los hermanos o con personas que aún no te conocen. Ayúdanos a presentarte a ti en todo momento. Ayúdanos, Señor. Pon tu palabra en nuestros labios. Continúa, mi Señor, guiándonos en cada una de las cosas que nosotros hagamos como iglesia. Ayúdame, Señor, a esta congregación en One Place, a cada uno de los hermanos que tú has puesto a su alrededor, como líderes, como junta consultiva, como pastores del distrito, mi Señor, que se preocupan por el crecimiento de esta congregación, mi Señor. Ayúdanos, continúa añadiendo almas a tu congregación, que sean salvas y que no haya cosa que no enfrente que tu palabra nunca fue predicada y que estas puertas nunca se abrieron para ellos. Esto, mi Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.